Eh, Como dice Virginia, tenemos el placer de contar con Gonzalo Delger de Digital Insurance Latam y con Camilo Cruz el VP de operaciones de Unit. Entonces, empezaremos con Gonzalo, que tiene una presentación para nosotros, y te lo dejo a ti, Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, Salman. Hola, Camilo, ahora te saludo formalmente. Bueno, Gonzalo, un placer como siempre. un placer compartir con vos este panel hoy. Bueno, voy a hacer ahora la presentación. Me avisan cuando la ven, por favor. ¿Se ve bien? Bueno. Sí. La idea de esta presentación, obviamente, no voy a entrar en demasiados detalles muy técnicos. Simplemente quiero hacer una presentación de cómo es, qué son las InsurTech, por qué aparecieron, cuál es el impacto que están teniendo en la industria de seguros en los últimos años. Después meternos un poquito en algunas cuestiones técnicas, simplemente títulos, y después analizar algunos ejemplos concretos como para que se entienda de qué estamos hablando en cada uno de los casos. Y por supuesto que lo que más me gusta de esto sería poder tener preguntas. Sé que después de las presentaciones hay un panel específico para preguntas, pero igual, si hay algo que no queda claro en el momento en que estoy haciendo la presentación, por favor me interrumpen, o si por alguna cuestión no se escucha bien porque se cortó un poquitito, repito lo que haga falta. Así que arrancamos. Bueno, primera definición. ¿Qué son las InsurTech y cómo surgieron? Bueno, como su nombre lo indica, la palabra InsurTech viene de insurance, de la parte de seguros, y de tecnología. Y básicamente cuando nos referimos a una InsurTech, estamos haciendo referencia a un startup tecnológico o fuertemente basado en la tecnología, que innova en la cadena de valor de las compañías de seguros o acá ponemos en su periferia, y cuando nos referimos a su periferia puede ser la cadena de distribución, proveedores u otros prestadores de servicios de la industria aseguradora. El nacimiento se atribuye a 4 pilares fundamentales. El primero, obviamente, es por la evolución tecnológica, y esto principalmente es el abaratamiento de la tecnología, y que puede estar a disposición de empresas mucho más chicas, ya sea tanto en costos como en tamaños, lo que permitió desarrollar un montón de dispositivos que sirven para medir, monitorear distintas cosas a un costo que fácilmente lo podían hacer que se incorpore dentro del costo de una póliza de seguros. Porque antes, si bien este tipo de dispositivos y sensores existían de antes, los costos hacían que fuera imposible pensar en que se incluyeran como un servicio dentro de una póliza. Otro de los pilares fundamentales tiene que ver con lo cultural, con las personas, con la llegada de los millennials. Y los millennials que empezaron ya a crecer y a tomar decisiones y a ser gente que empieza a ocupar algunos puestos en las empresas, se acerca a la toma de decisiones y sobre todo ya son consumidores por sí mismos. Y los millennials que vienen con una cultura totalmente distinta, donde, como en todas las industrias vemos, el millennial lo que quiere es: lo quiero ya, lo quiero a mi manera, y lo quiero cuando lo necesito. Entonces ahí empezaron a aparecer estos cambios en las demandas que tienen mucho más que ver con los servicios on demand, y que llevó también, como es el tercer pilar acá, a la irrupción de los modelos económicos distintos de economía colaborativa o de economía compartida, donde empezamos a ver que ya a los millennials el hecho de ser propietario de algo realmente empieza a interesarles menos. O sea, eh, em, les interesa más el concepto de ser usuario que de ser dueño. Entonces,
Una de las cosas que cambia, y del punto de vista de la industria aseguradora tiene un cambio importante en la forma en la que las compañías de seguros tienen que pensar sus pólizas, es que ahora en general el usuario de un bien no es el dueño de ese bien. Entonces, ahí lo tenemos. Por ejemplo, en Airbnb vos podés asegurar un departamento y antes era un departamento ocupado por una familia y te encontrás con que ese departamento ahora es ocupado por distintas personas y hay momentos que está ocupado y hay momentos que está desocupado. Entonces es mucho más complicado determinar cuál es el riesgo de cada uno de los bienes que uno tiene que asegurar. Ni hablar cuando hablamos de flotas de autos compartidos, esas empresas que uno contrata autos por hora, digamos que en definitiva tiene el derecho de uso y accede a los autos mediante una aplicación, acercándose al auto cuando está en la calle, lo usa durante determinado tiempo y lo vuelve a dejar donde lo tiene que dejar. Donde estábamos acostumbrados antes a que aseguramos un vehículo con una familia o un dueño y podemos medir cuánto y cómo lo usa y qué tipo de uso tiene, y ahora nos encontramos con que tenemos que asegurar autos cuyos usuarios son completamente distintos y es difícil de predecir su comportamiento. Y otra de las cosas, de los pilares que aparece, es la necesidad de asegurar todos estos nuevos conceptos promovidos por Internet de las cosas. O sea, básicamente, empiezan a aparecer sensores por todos lados que generan un montón de información que, utilizándola en tiempo real, nos permite generar productos, pólizas y coberturas mucho más precisas y adecuadas para el tipo para lo que está buscando el consumidor. Alineado con esto que decíamos de que los millennials están buscando los seguros on demand, o sea, para poder usarlos en el momento en que quieren solamente, y no tener una póliza de forma anual como era el modelo tradicional. Otra de las cosas que encontramos con esto que tiene que ver con Internet de las cosas, y se ha sumado muy fuerte, tiene que ver con todo lo que hace a la ciberseguridad, que obviamente impacta sobre los seguros, y tuvimos que crear seguros y coberturas específicas para este tipo de riesgos. ¿Y por qué crecieron tanto? Porque cuanto más dispositivos uno tiene conectado, esos dispositivos, por más medidas de seguridad que uno trate de adoptar, esos dispositivos de alguna manera podrían llegar a ser hackeados o podrían llegar a ser al menos interrumpidos en su funcionamiento. Entonces, esto lo que hace es que también parte de las insurtech o las aseguradoras tengan que trabajar mucho sobre todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. ¿Cuáles son los pilares tecnológicos cuando nos estamos refiriendo a las insurtech? Lo primero que quiero aclarar es que en general siempre uno cree que cuando estamos hablando de insurtech o de digital, seguros digitales, uno lo identifica con que, bueno, entonces es la aseguradora vendiendo en directo y por internet. Es como que uno piensa seguro digital es directo y por internet. Y la verdad que no es así. O sea, vos podés tener toda una operación digital de tu compañía y estar vendiendo a través de canales tradicionales y tu operación de todos modos ser completamente digitalizada. ¿Por qué? Porque los intermediarios se conectan y se autogestionan a través de esas plataformas digitales. Entonces, los pilares tecnológicos que usamos para considerar que una empresa es una insurtech o lo que llamamos el camino hacia la digitalización, tiene que ver con estas cuatro cosas. Lo primero es que la tecnología es mobile. Quiere decir que no lo podés levantar, tiene que ser perfectamente operable, visible y manejar todas las mismas transacciones, tanto desde un teléfono, una tablet, una computadora o como sea. El otro tema es que siempre estamos hablando de qué es tecnología cloud. Incluso puede ser, llegando a operaciones muy grandes, que estemos hablando de una nube privada, ¿no es cierto? Pero ya estamos hablando de compañías muy grandes en condiciones de hacer inversiones significativas. Pero si no, siempre estamos hablando de que es tecnología cloud, lo cual le da una escalabilidad muy fácil, casi de forma inmediata, y lo que te permite es niveles de seguridad a los cuales una compañía pequeña, una startup, difícilmente pudiera acceder. Hoy pone toda su plataforma, por ejemplo, en Amazon y accede a las medidas de seguridad de una gran empresa simplemente por un costo que va pagando por uso.
Lo que es muy importante cuando estamos hablando de las arquitecturas, y tiene que ver con todas las InsurTech y obviamente la FinTech, ustedes seguramente son especialistas en esto, es que siempre estamos hablando de estructuras basadas en APIs. ¿Qué son las APIs? En definitiva, las APIs son, digamos, una forma de conectar un sistema con otro. Básicamente, un sistema publica la posibilidad de que se consulte una póliza. Entonces, desde cualquier lado, con cualquier aplicación, uno lo que hace es que llama a esa API, le manda los parámetros que quiere, que en este caso podría ser el número de póliza o el número de documento o el número de placa del vehículo, y yo te devuelvo la póliza. Entonces, esto, lo mismo, para un siniestro, lo podría hacer por una API. Yo tengo un formulario, cargo los datos, invoco, llamo a la API de grabación de la denuncia de siniestro y grabo la denuncia de siniestro. Y después a través de otra API voy consultando cómo va evolucionando mi siniestro. Básicamente, lo que esto permite es que se hablen entre todos los sistemas, que no tengamos que tener un gran sistema muy difícil de mantener, sino que estemos trabajando siempre a nivel de módulos. Cuando hablamos de esta tecnología se habla de que ya no existen más los sistemas que antes llamábamos stack, que era todo como dentro de una caja. O sea, teníamos un front, que era lo que veían los clientes, que ese front se conectaba con toda una parte de reglas de negocios, que esa parte de reglas de negocios impactaba sobre una base de datos, y estaba todo perfectamente construido y encastrado una cosa con la otra. Entonces, por un lado funciona muy bien, pero por el otro lado lo que nos encontramos es que es difícil de mantener y que cuando uno lo quería cambiar, cada vez que iba a cambiar algo tenía que ver en cuántas cosas estaba impactando ese cambio que estaba haciendo, y cada modificación o cada pedido que estaba haciendo uno de los usuarios de la empresa requería mucho análisis previo antes que se pasara a producción. Ahí nace el concepto de lo que acá es el cuarto pilar, que son los microservicios. Los microservicios vendrían a ser como las APIs, pero a nivel interno de la compañía. Entonces lo que hacemos es que nosotros nos enfocamos en desarrollar eh, directamente módulos. Uno tiene un módulo que se ocupa exclusivamente de siniestros, incluso puede estar alojado en la nube, en un servidor completamente distinto del resto, en una tecnología diferente. El equipo que lo desarrolló y el equipo que lo maneja no tiene nada que ver con el que se ocupa de toda la parte de emisión y administración de pólizas, y tampoco con el que maneja la parte contable. Y entre ellos se comunican a través de los servicios y a través de las APIs, dependiendo si están dentro de la misma nube, dentro de la misma infraestructura, o tienen que salir directamente a internetarse. Pero en definitiva, esto lo que permite es que desde el punto de vista tecnológico, cuando estamos desarrollando, se pasa a un sistema que se llama de dos velocidades. ¿Qué es lo que pasamos a hacer? Uno pasa a tener un equipo de gente que es el que se ocupa de la parte bien de abajo del sistema, bien dura, la parte original. Imagínense en el caso de una compañía de seguros, digamos, de la parte original, y después tenés un equipo que trabaja a otra velocidad. En general son equipos que trabajan en metodologías agile, con sprint cortos y hacen modificaciones cortas, y son los que están haciendo en general todo este tipo de adaptaciones y agregando consultas y agregando pantallas y agregando pequeñas funcionalidades que las van sumando de a una y van agregando esas como puntos en el menú para el usuario, y son cosas perfectamente encapsuladas y autónomas que se comunican a través de APIs o microservicios con el resto. Entonces ahí hablamos de que la infraestructura tecnológica tanto de todas estas InsurTech empieza a trabajar en dos velocidades. El ecosistema InsurTech fue creciendo en los últimos años, la verdad que a una velocidad, arrancó muy lento por supuesto, pero ahora viene creciendo a una velocidad muy grande. En la región ya tenemos mapeado más de 350 InsurTech,
1/3 de las cuales están en Brasil. El último año, desde los últimos 2 radares que hicimos, han crecido un 27% la cantidad de empresas. Y lo que vemos, y esto tiene mucho que ver con el entorno económico o macroeconómico que tenemos en la región y a veces con los problemas y las restricciones para las inversiones, es que en cantidad de empresas, el ecosistema de Latinoamérica representa un 7% de lo que es el ecosistema InsurTech mundial. Pero solo tenemos el 2% de las inversiones. Esto lo que implica es, si queremos ser optimistas, podríamos decir de que en algún momento tendría que haber un catch-up, por lo tanto, la inversión para la región tendría que empezar a llegar de una forma más rápida de lo que fue hasta ahora. Pero eso si queremos ver el vaso medio lleno. Si queremos ver el vaso vacío, este indicador lo que nos está mostrando es, bueno, las dificultades que estamos teniendo todas las InsurTech para conseguir, digamos, fondeo para los emprendimientos que se van haciendo. Después, el monto de las inversiones que tuvimos fueron 125 millones, esto exclusivamente en Startup InsurTech. Había crecido un 77% respecto al 2019 y lo que esperamos es que en el 2021, en función de algunos anuncios de inversiones que ya se hicieron, esperamos que termine cerrando en el orden de 250 millones de dólares la inversión para todas las empresas en la región. Bueno, ¿qué tipos de InsurTech tenemos y en qué parte de la cadena de valor impactan? Las podemos clasificar en básicamente en tres tipos. Algunas que directamente implica un nuevo modelo de negocios. Obviamente son la minoría, porque lo que es una empresa independiente y una disrupción mucho más completa, o sea, en la región representan el 12%. Las que impactan en la distribución con el 43%, o aquellas que dan servicios a las aseguradoras o intermediarios, que son la mayoría, ¿no es cierto? El 45%, y vamos a ver algunas puntualmente de cada uno de los casos. Obviamente acá, de las del primer modelo, que son las más difíciles, las más complicadas, las que más trabajo y fondos requieren, tenemos una acá en el panel, porque justamente vamos a encontrar que ahí tenemos a Unit, que después obviamente Camilo va a hablar y además va a presentar el ecosistema específico de República Dominicana. Pero acá les muestro cómo se ve un mapa del ecosistema InsurTech. Excluimos Brasil por la cantidad de logos, si no es muy difícil identificarlas, pero acá tenemos todo Latinoamérica. Vamos a mirar algunos casos puntuales. Busquemos, por ejemplo, bueno, Unit se las va a presentar ahora Camilo, así que no vamos a hablar de eso. Como nuevos modelos de negocio podemos plantear, por ejemplo, Wisura. Wisura es P2P, o sea, peer-to-peer, y básicamente este modelo de negocios lo que implica es que se hace como un pool. Imagínense, si bien hay una compañía de seguros que está detrás de esto, que es Sura, es el grupo Sura, originario de Colombia, que está detrás de esto, lo que arma es un pool. Y básicamente esto lo que implica es que mucha gente se autoasegura. O sea, se juntan todos en el grupo, todos pagan una cuota mensual y esa cuota mensual, cuando alguien tiene un siniestro, se destinan esos fondos para pagar ese siniestro entre las mismas personas que se están autoasegurando. A fin de año, si sobró plata, se devuelve entre ellas y obviamente en algún momento, si va faltando plata, porque han tenido más siniestralidad de la esperada, todos tienen que aumentar un poco ese aporte. Estos modelos, en definitiva, lo que apuntan es a riesgos no muy grandes, porque no podés, son riesgos que en general lo que buscas es que tengan mayor frecuencia, o sea, riesgos más chicos que aunque ocurran más frecuentemente, no ocurra un siniestro muy grande que después tengan que salir a cubrir entre personas físicas porque sería difícil desde el punto de vista financiero, o si no, lo que se suele hacer es este mismo pool de seguros para los riesgos grandes, toma a su vez una cobertura que con la aseguradora que está atrás, que le cubre en todo caso esos picos. Pero es un modelo totalmente distinto. De las primeras que tengo identificadas que arrancaron con esto fue por Francia. Y en definitiva hay gente que siempre tiene la sensación, o sea, que usa muy poco el seguro,
son buenos riesgos o porque usan muy poco el auto, tienen la sensación de que la compañía de seguros le está cobrando a cambio de nada y terminan armando este modelo de pool. Y lo que está bueno es que todos se cuidan entre todos, o sea, nadie le va a ofrecer que entre al grupo a una persona que conoce que no cuida mucho o el vehículo o el riesgo de que se trate que estamos asegurando. Este es un modelo de negocios desde el punto de vista completamente distinto a lo que teníamos tradicionalmente en las compañías de seguros. Por el lado de distribución, bueno, todos habrán visto y ya en la televisión tienen todo lo que tiene que ver con los multicotizadores, que es la posibilidad de que uno entre, pone los datos de lo que quiere asegurar y en la página de internet automáticamente le aparecen 20 propuestas distintas con 20 costos y uno elige con cuál se quiere asegurar. Eso fue de las primeras insurtech que fueron apareciendo, pero también podemos encontrar algo un poco más evolucionado que eso, que son los que acá en la parte de distribución pueden ver agrupados como MGA Model. MGA significa Managing General Agent. Esto lo que significa es que uno crea una empresa que tiene su propio producto, su propia marca y usa su tecnología, la vende como si fuera una póliza, uno cuando acá en este caso que está Climber o está Tranqui o está Icolón, uno está comprando una póliza que es de Icolón, pero Icolón es un agente que después coloca el riesgo en una compañía de seguros que está detrás de ellos y que vende lo que llamamos marca blanca. Pero en definitiva, uno contrata una póliza estándar y le agrega servicios o tecnología o información o cualquier cosa tecnológica que enriquece el producto y la experiencia del cliente y le pone su propia marca. Entonces ahí tenemos, digamos, otro de los tipos de impacto que tienen las insurtech en la industria de seguros. Cuando vamos a la parte de los servicios, a los intermediarios, a las aseguradoras, acá empezamos a encontrar una diversidad de servicios. Tenemos, por ejemplo, los que tienen que ver con la parte de siniestros, empresas directamente que te gestionan el siniestro completo, donde uno, desde el momento que tiene el accidente a través del teléfono, por geolocalización, saca las fotos, carga la denuncia, graba un audio haciendo la denuncia, y después puede seguir a través de esa misma aplicación en todo momento cómo va tramitando su siniestro, va viendo fotos de cómo el auto ya fue al taller, cuando el auto pasó del taller de la parte de reparación a la parte de pintura, ve las fotos, cómo va quedando, en todo momento va siguiendo el workflow de cómo es el trámite de su siniestro. Aplicaciones que tienen que ver con videoperitación, donde uno directamente se baja la aplicación y filma el auto y mediante inteligencia artificial se permite hacer una valoración de los daños y automáticamente generar una oferta para hacer el reintegro por la reparación. En el caso de daños a terceros, por ejemplo, te chocó un asegurado de nuestra compañía y entonces vos te bajás la aplicación, filmás, en base a eso se determina el daño y automáticamente se le hace una oferta para saldar el siniestro a la persona. Tenés empresas de telemática, que son aquellas que proveen los dispositivos para instalar en los autos y toda la plataforma para analizar el cuánto y cómo maneja y en base a eso hacer los seguros con precio variable o seguros on demand. Tenemos otras, por ejemplo, S4, que son seguros paramétricos, que trabajan con información satelital y básicamente lo que determinan es cuando vos tenés asegurado una siembra en un campo y hay algún evento climático, automáticamente mediante un smart contract, lo que se determina es con imágenes satelitales el potencial daño que sufrió y si el daño alcanza el parámetro que estaba estipulado en la cobertura de la póliza, lo que se hace es automáticamente se genera el pago del siniestro y el reintegro a la persona que tenía asegurada esa siembra. Entonces lo que encontramos es una diversidad de servicios, todos basados en distintas tecnologías, básicamente sensores puestos en algún lado, sensores puestos en el auto, sensores puestos en el hogar, sensores puestos que sirven para ver
si la casa está ocupada o está desocupada cuando estamos asegurando un hogar. En definitiva, cuando uno asegura un hogar, el riesgo es mayor cuando está vacío que cuando está ocupado, a la inversa de un vehículo, que hay más riesgo cuando está en uso que cuando está guardado en la cochera. Los hogares es difícil que se incendie un hogar cuando la gente está dentro, porque automáticamente cuando detecta el humo, el olor o lo que sea, llama a los bomberos más fácil. Si la casa está vacía, es más lento la posibilidad de que se detecte un incendio y los daños pueden ser mayores. Entonces, en general, por ejemplo, hay dispositivos que se instalan se ponen en la instalación eléctrica, y eso lo que permite es monitorear el consumo, y en algunos casos, si tenés sensores en la puerta y se encendió la alarma, entonces por lo tanto no hay nadie en casa, y nosotros podemos ver por el patrón de consumo de que una plancha está prendida o que el horno eléctrico quedó prendido y hace bastante tiempo que está prendido. O sea, hay distintas alertas que se pueden disparar. Se disparan alertas a la aplicación que tiene la persona en el teléfono para avisarle de que el consumo o quedaron cosas prendidas o que hay un cortocircuito o lo que sea, y de esa forma prevenir. Entonces, en definitiva, todo lo que tiene que ver con las InsurTech es aplicar estos sensores, estos dispositivos, todo en la nube, de manera tal de enriquecer el producto, poner al cliente en el centro y empezar a brindarle una experiencia de agregarle valor mucho más allá de lo que antes era simplemente reponer o pagar cuando tenían un siniestro. Por un lado, ponernos más del lado de prevenir los siniestros, y por el otro lado, de agregar valor y que la gente pueda reciba servicios de su aseguradora, reciba servicios vinculados a su póliza, más allá de que no tenga un siniestro a lo largo de toda la vida de la misma. Bueno, Brasil, obviamente no vamos a entrar en detalle lo mismo, pero Brasil es un mercado enorme en sí mismo y está teniendo una expansión de InsurTech, del ecosistema InsurTech muy, muy grande. Obviamente cuenta con fondos de inversiones y todo que lo están impulsando, y bancos que están impulsando esto de una manera mucho más fuerte que en el resto de la región. Pero bueno, ahora yo sé que Camilo, no quiero hablar específicamente del ecosistema de República Dominicana, porque lo va a presentar Camilo, a la vez de que justamente una de las banderas del país en este ecosistema es la empresa que él lidera. Así que yo quedo abierto para preguntas en el momento en que ustedes lo consideren. Y nada. Perfecto, muchísimas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Pasamos ahora con Camilo para que nos hable un poco entonces de UNIT y cómo surge aquí en República Dominicana el proyecto de UNIT. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo, por tu presentación. Realmente, de hecho, aproveché para actualizarme una de las gráficas justamente del radar, que es una excelente herramienta. Yo tengo un par de slides que les voy a compartir, y la idea, entiendo, Salman, es ir haciendo una serie de preguntas-respuestas. Entonces, voy a usar estas slides en caso de cierto soporte, pero más bien quedo abierto para cualquier pregunta que tengas. Perfecto, perfecto. Por favor, si me pueden confirmar si ya pueden ver la pantalla. Sí. Excelente. Ok. Listo. Entonces, bueno, como les comentaron al inicio, mi nombre es Camilo Cruz, soy VP de Operaciones acá en UNIT. UNIT es una aseguradora 100% digital y somos también una filial de Grupo Universal. Este es justamente el slide que nos mostró Gonzalo. Digital Insurance Latam hace una excelente labor en este radar internacional y dentro de ciertos países a nivel de poder evidenciar qué es lo que está sucediendo en la industria InsurTech. Entonces, una pregunta que generalmente nos hacen, escucho, y es, ¿qué es una InsurTech? Que ya lo describió muy bien Gonzalo.
Y si somos o no somos una InsurTech, si es que efectivamente si es que Unit empieza a vender un producto de auto, ya no es InsurTech, o si es que para ser InsurTech tiene que vender microseguros, o si para ser InsurTech tenemos que ser 100% digital, y si es que vendemos algo vía telefónica ya no lo somos, etc. Entonces la idea es poderles contar un poquito acerca de cuál ha sido el proceso y la metodología que hemos usado acá en Unit y de dónde salimos. Y por eso parto de esta gráfica que muestra muy bien lo amplio que es el ecosistema, porque en definitiva, para hablar de InsurTech tenemos que ponernos de acuerdo primeramente de cuál es la definición que le vamos a dar a InsurTech. No hay una sola, hay muchas, pero para efectos de estas conversaciones nos estamos refiriendo a esta industria nueva, sobre todo impulsada por la tecnología dentro del ámbito de seguros. Entonces, en esa línea, Unit se ubica aquí como único representante dentro de República Dominicana en aquello que se denomina como una neoaseguradora o una aseguradora digital con licencia propia, o lo que en Estados Unidos también se denomina como full stack. Esto de la licencia propia viene a ser un factor diferenciador. Esto quiere decir que nosotros somos una aseguradora como tal. Si bien somos una filial de Grupo Universal, ustedes saben, Grupo Universal es un conglomerado de varias compañías, entre ellas la más importante, Seguros Universal, que tiene su propia licencia. Y nosotros como Unit tenemos otra licencia igualmente independiente de esa. Entonces, si bien somos parte del mismo grupo económico, Unit opera como una compañía completamente independiente. En ese sentido, todas las pólizas, los productos, la relación con el cliente es completamente ajena a lo que está sucediendo en cualquiera de las otras filiales. ¿Cuál es la diferencia entre Unit y compañías que han empezado, y enhorabuena, han empezado a surgir en el país y en la región, que también ofrecen seguros en línea? Principalmente este tema de la licencia, porque lo que más abunda, y si se fijan, y por eso la cantidad de logos en la mitad, es compañías bajo modelos de corretaje digital o de agregación, donde entonces lo que se plantea es una capa digital o directa que permite al cliente interactuar con las aseguradoras, pero bajo una forma, llamémosla, no solamente digital, porque existen varios modelos, pero lo intermedia de manera online. Yo no considero que uno es mejor que el otro, simplemente son diferentes, atacan a necesidades diferentes. Y yo entiendo que los brokers digitales cumplen un rol fundamental, así como lo cumplen los brokers físicos en el mundo de las aseguradoras tradicionales. En nuestro caso, la propuesta de Unit sí cabe dentro de aquello que se denomina un negocio digital directo. Nuestro giro principal consiste en ofrecer coberturas, seguros básicamente, a los clientes finales, a consumidores finales, al ciudadano de a pie, a través de canales digitales, aquello que se denomina un negocio B2C o un business to consumer. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues en definitiva, en unit.com.do, que viene a ser nuestra portada o nuestra tienda en línea, el cliente puede entrar, puede cotizar, puede comprar, y asimismo ahí puede autoservirse y autogestionar sus reclamos, modificaciones, endosos y todo aquello que requiera a nivel de sus pólizas. Entonces, ¿qué buscamos con esto? No solamente la comercialización del seguro, y yo creo que ese es uno de los grandes diferenciadores entre una aseguradora que es 100% digital y que nace digital, y lo que puede llegar a ofrecer tal vez un broker digital, en el sentido de que depende siempre de lo que le pueda prestar el asegurador, la aseguradora por atrás. Es decir, yo puedo poner en una palestra una cantidad de seguros digitales para que el cliente los seleccione, pero finalmente la gestión, ya sea de reclamos, de pagos, etcétera, va a depender de lo que la aseguradora, que se suele denominar el underwriter, esté realizando por atrás o me habilite por atrás. En nuestro caso, lo que nosotros hemos buscado es habilitar el punta a punta, ese end-to-end, desde que el cliente ingresó a la plataforma, se interesó, vio en algún lado, ya sea físico o digital, algo que le interesó sobre Unit, una protección, una cobertura, hasta no solamente la venta, sino toda la vida del cliente, todo su journey dentro de nuestro ecosistema. Entonces eso implica que pues reciba sus pólizas, sus facturas, todo documento en línea, nadie impreso nunca, pero que también pueda reclamar en línea y autoservirse con no solamente la carga de documentos, pero todo lo que debe hacer. Por ejemplo,
no va a venir a unas oficinas. Unit no tiene oficinas o sucursales físicas, si bien tenemos una oficina corporativa donde trabajamos con el equipo, pero estamos a nivel nacional de forma digital. Entonces la idea es que si un cliente pues va a poner un reclamo, lo haga en línea, nos graba un video, por ejemplo, donde dependiendo del tipo de producto y el tipo de reclamo se le va a pedir que haga una videodeclaración explicando qué fue lo que sucedió, que nos dé detalles, que cargue fotografías, etcétera, pero en definitiva que se autosirva. También tenemos, y este modelo nos obliga a repensar la forma en la que manejamos nuestros procesos. Cuando tú no tienes una capacidad instalada física a nivel nacional y yo no cuento con ajustadores, inspectores, talleres, etcétera, en todo el país, yo necesito ver de qué manera entonces voy a resolverle a mi cliente cuando tengo un reclamo. Entonces eso también te obliga a repensar el producto desde sus inicios. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con los SLAs de cumplimiento, es decir, los tiempos que le ofrecemos al cliente para resolverle un reclamo, bastante estrictos y bastante rápidos en lo que tiene que ver con el mercado local, donde le ofrecemos que en 72 horas el pago de su reclamación va a estar realizado en su cuenta bancaria. Y en el caso de reclamos de vehículos, que son un poquito más complejos, pues puede tomar hasta 5 días. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues básicamente nosotros no trabajamos con redes de talleres donde nos ocupamos de hacer la reparación del vehículo, sino que lo planteamos de una forma más directa con el cliente, donde analizamos cuál es el siniestro, analizamos y hacemos los ajustes correspondientes y según eso entonces le transferimos el dinero para que él resuelva de la forma en la que desea. Entonces, con esto volvemos a algo que mencionaba Gonzalo, que es muy importante. ¿A quién está dirigido esto? ¿A qué audiencia? Y eso es fundamental, porque entonces un producto así de digital no está hecho para todo el mundo, está hecho para aquellos que quieren consumir y que necesitan o están buscando estas soluciones de autogestión directa, de tener el control. Entiéndase entonces generaciones un poco más jóvenes. En el caso de Unit, por ejemplo, hemos encontrado no tanto generaciones, llamémosla de generación Z en sus 20s, sino un poquito más millennial, un poquito más mayores, familias jóvenes que tienen un alto nivel de digitalización, son techies, pero a la vez buscan control y ya están empezando entonces a tener hijos, empiezan a pensar en familia y pues entonces la protección de su bienestar, tanto de vida, de salud, de su patrimonio, entonces empieza a ser algo que ya se torna importante. En este sentido, nuestra plataforma está pensada para que el cliente se autosirva, pero también, como mencionaba Gonzalo, entendemos que necesitamos estar conectados a una serie de actores que forman parte del ecosistema de nuestro cliente. Por tanto, es fundamental que nuestra plataforma cuente con servicios web o APIs que le permiten interactuar con otro tipo de aliados. Por ejemplo, si estamos hablando, por darles un ejemplo que no aplica, pero si una aseguradora digital ofrece seguros de viajes, pues es lógico que pueda tener conexiones mediante APIs y demás a las principales páginas donde la gente compra sus tours y compra sus pasajes. Con eso me voy también un poquito más atrás de dónde parte. Y de dónde parte Unit, los orígenes no son casuales. De hecho, Unit empieza a fraguarse como una idea, como parte de lo denominada macroiniciativa de transformación digital de Grupo Universal. Esto es algo que inicia hace algunos años, pero en 2018 ya empieza a tomar forma la idea de Unit como tal. Por un lado, hay una idea de la organización de aumentar y optimizar la inversión en renovación tecnológica, pero también existe esta otra mirada de vamos a penetrar en un segmento que está en auge, que todavía no está bien atendido y que va a necesitar una forma diferente para interactuar. Entonces, no se trata de vamos a volvernos digitales y de un día para otro la compañía va a hacer lo mismo que hacía antes, pero lo hace en línea, sino que en este caso lo que planteamos es, bueno, hay un mercado que estamos viendo que no está asegurado, que está en auge y que se está interesando por el seguro. Entonces, vamos entonces a diseñar algo que sea acorde a esas necesidades. Y efectivamente, algo acorde a esas necesidades se plantea de forma óptima en un canal digital. Y así es como entonces, viendo el crecimiento que tiene la clase media, generaciones jóvenes, no solo en República Dominicana, sino en la región en general, es que empezamos a tener un norte claro de, ok, debemos estar ahí
con la aseguradora pensada para esas generaciones. No sé hasta ahí, Salman, si tienes alguna pregunta que quisieras profundizar en algo. No, sigue. Dale. Entonces, bueno, esto fue todo un proceso de planificación, consultorías, etcétera. Y el 19 de octubre del 2019, perdón, el 1 de octubre del 2019, unit.com.do salió al aire por primera vez. Así se veía la página. Teníamos 4 productos, hay uno que ya no está aquí y este tampoco, y eso yo creo que ha sido parte fundamental de nuestro proceso. Nosotros siempre hemos trabajado bajo una metodología de mínimo producto viable, que se conoce como un MVP, y en su inicio planteamos un portafolio con 4 productos. Esto era un seguro de vida, un seguro de enfermedades, uno de despido y un seguro en caso de atraco. Estos eran productos que sabíamos que tenían una prima posiblemente pequeña, pero no tenían una operación compleja y era lo necesario para poder lanzar esto y empezar a asentar procesos. Y trabajar bajo una lógica de mínimo producto viable te obliga a hacerlo así, porque es un ejercicio y un ciclo de prueba y error, de saber que las cosas tienen que cambiarse, se debe innovar. Y al plantear algo nuevo es muy posible que se rompa. Y la idea no es vamos a hacer esto perfecto desde el inicio para que no se rompa, sino vamos a hacerlo rápido, vamos a hacerlo bien y vamos a reparar todo lo que se rompa de manera igualmente ágil. Entonces, nos planteamos, bueno, vamos a crear coberturas pensadas para esta audiencia, que sean seguros sencillos de entender. Eso no quiere decir que sean seguros con coberturas pequeñitas o seguros pensados para temas realmente micro, sino realmente seguros fáciles de entender, pero con un twist. ¿A qué me refiero con un twist? A un diferenciador que lo vuelva atractivo. Ya les voy a dar unos ejemplos un poquito más adelante. Que resuelvan necesidades cotidianas de esta audiencia que estamos buscando. Y sobre todo pensado y con un enfoque en encontrar este encaje del mercado. Como toda startup, por más aseguradora o banco digital o startup grande que puede existir, toda startup pasa por un proceso que se denomina el proceso de Product Market Fit o de validación de mercado, en donde esta iniciativa, esta hipótesis de producto que uno lanza, tiene que llegar a encajar. Y en ese proceso de encaje se ajusta muchas veces cuando uno realiza cambios o moldea un poco el producto, eso se conoce como una iteración. Pero inclusive se puede dar casos donde termina pivoteando completamente el giro de negocio. Y una startup que empieza ofreciendo, no sé, un servicio de seguros, pues termina convirtiéndose tal vez en una empresa que entrega asistencias, me invento. Pero ese proceso es fundamental, porque mientras uno no tenga market fit, mientras no tengas validación de mercado, pues es en vano la inversión en publicidad y tratar de hablar de crecimiento y expansión, porque todavía no has encontrado ese sweet spot que te hace entender que realmente estás resolviendo una necesidad que existe en el mercado y por la cual alguien está dispuesto a pagar. Entonces, en ese sentido, el hecho de que nuestro portafolio haya ido cambiando y pasó de estos 4 productos iniciales que les mencionaba a estos 10 que tenemos por acá y está creciendo, hay otro más que está reciente, donde matamos 2 de los productos con los que salimos al aire, a uno le ajustamos la tarifación y creamos otros nuevos. Y que de estos nuevos que hemos creado realmente, en estos nuevos están nuestros bestsellers, nos da esa sensación, ¿no? no de tranquilidad, pero sí de que estamos avanzando hacia ese camino de buscar la validación y el encaje del mercado. Porque entonces hemos logrado entender, a mí me preocupa muchísimo cuando veo emprendedores de startups que dicen, no, salimos y está perfecto el producto y esto es una maravilla, a todo el mundo le gusta, porque tiende a ser un síntoma es muy difícil que uno le pegue bien a la primera. Y entonces creo que ese ajuste que nosotros hemos ido teniendo, que se evidencia en el portafolio, ha sido uno de los principales aprendizajes que hemos tenido en este año. Y es algo que creo que el resto de compañías que están apareciendo en el mercado dominicano, en los diferentes ramales, no solo de InsurTech, tal vez también de FinTech, ya tenemos un primer banco, llamémosle digital, y demás, van a pasar por y están pasando por este mismo proceso de validación, que lo único que hace es enriquecer a todo el ecosistema, porque se va madurando. Y en la medida que esto madura,
y algo que nosotros siempre comentamos es, nuestros competidores principales no son las aseguradoras tradicionales, no es nuestra compañía hermana Seguros Universal. Nuestro competidor principal es este mercado que todavía no está pensando en seguros y que necesitamos poder crear esta conciencia, estar en este top of mind para que sepan que estas necesidades de protección que tienen, pues ya tienen una solución por este lado. Entonces, actualmente tenemos un portafolio amplio que lo hemos catalogado entre ciertas tendencias en auge, donde está el seguro de mascotas, seguro de bicicletas, seguro para tus equipos, muy enfocados en este segmento más joven, en estas familias también jóvenes. Nuestro producto insignia, que aquí les comento un poco, cuando vino la pandemia, nosotros en el 2020 estábamos básicamente con algunos meses en el mercado, un par de meses en el mercado nomás, y el 2020 era un año en el que teníamos planificado habilitar ciertas estrategias mercadológicas para pues poder comercializar más el producto. Sin embargo, vino la pandemia y todo se cerró. Y nos obligó a repensar la estrategia para ese año. Entonces, trajimos para adelante mucho de lo que iba a ser el product development de los siguientes años. Y entonces así es como salió todo nuestro portafolio actual de seguros de vehículo. El principal, el seguro por lo que conduces, en su momento fue el primer seguro por lo que conduces de República Dominicana y Centroamérica, de hecho. Y actualmente, y este es un seguro que entonces yo creo que personifica eso que buscamos en Unit. Es un seguro robusto, es un seguro súper full. Tiene un twist. ¿Cuál es el twist? Que te cobra con base en los kilómetros que recorres. Esto es algo que incorpora mucho de lo que comentó Gonzalo, telemática. Es algo que en otros mercados ha existido ya por décadas también. Estados Unidos, Metromile, Root, etcétera. Parten de un concepto que se denomina Pay as you drive, pero también incorpora conceptos de Pay how you drive, es decir, paga por lo que conduces, pero también paga por cómo conduces. En este producto hemos logrado también incluir dinamicidad en la tarifación, de tal forma que conductores buenos y conductores que recorren menos, pues se beneficien directamente con incentivos económicos. Si tú eres un buen conductor y además recorres poco, vas literalmente a pagar menos de la mitad de lo que pagarías por un seguro tradicional full, y vas a tener la misma cobertura a nivel de robustez. Y también hemos sacado algunas apuestas para ir haciendo prueba y error de coberturas de menor costo, pensadas en tal vez personas porque la realidad es que en nuestros países latinoamericanos el nivel de aseguramiento por iniciativa propia es bajísimo. Si es más allá del seguro obligatorio que tenemos que tener en el vehículo, que es de daños a terceros, y quizás el seguro de salud, la cultura de seguros es muy baja, tiene una penetración muy baja. Entonces, yo creo que es un reto a resolver en la región en general, y también eso le convierte en una gran oportunidad el encontrar cuáles pueden ser estas coberturas que entonces puedan incentivar a que esta gran parte de la población que hoy por hoy no está pensando en seguros, pues empiece a protegerse, porque al fin y al cabo es eso lo que se quiere, generar protección. Y justamente las personas con una economía más vulnerable son aquellas que deberían poder tener acceso a este tipo de coberturas. Hemos pasado por un proceso de básicamente entender qué productos van funcionando sin necesidad de meter mucha publicidad, y cuáles vemos que van funcionando solos de manera orgánica. Y entonces así vamos viendo en cuáles vale la pena optimizarlos, cuáles se debería volver a pensar en modificar la tarifación, iterarlos, etcétera, o cuáles, por ejemplo, deberíamos pues sacarlos del mercado y tratar y volver al tablero y pensar en algo nuevo. Pues bueno, con eso lo que quería darles una mirada general a lo que estamos haciendo acá en Unit, mirando sí hacia la región, pero sobre todo tratando de generar innovación directo desde Dominicana, y pues ser, como mencionaba Gonzalo, quienes llevan la bandera de InsurTech, pues de aquí para la región. Bien, abierto a toda pregunta que tengan, me encantaría escucharles. Perfecto, muchísimas gracias Camilo por tu presentación. Podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Voy a empezar con una de las preguntas que tenía.
era que se ha hablado mucho de que del tema de la digitalización no es un modelo one size fits all, por ejemplo, que en países donde la mano de obra, por ejemplo, es más barata, países como los nuestros o la región como la nuestra, ¿realmente vale la pena digitalizar? Sí, o sea, casi te diría que con más razón vale la pena digitalizar. Primero porque la digitalización conlleva a un montón de eficiencias que a la larga mejora el servicio, pero también baja los costos, con lo cual te permite a veces brindar mejores productos a un mercado cuya demanda tiene un poder adquisitivo más bajo. Posiblemente te puedas dar el lujo en un país con un poder adquisitivo más alto de tener distintos tipos de productos, algunos productos más caros y todo, y aún así tengas una demanda. Vos fíjate claramente lo que mostraba Camilo, y me meto con la presentación de él, pero vos fíjate que muchos de los productos que tienen unos van apuntados directamente a la bicicleta, a la mascota, o sea, son productos de baja prima, pero son productos más masivos. Y el otro tema es, incluso para lo que tiene que ver con coberturas de autos, aprovechando la digitalización que le permite, ya sea poner los sensores en el auto, lo que sea, te permite dar esas coberturas de bajo costo. Algunas que son exclusivamente para la cobertura de robo, otros exclusivamente para la cobertura de accidente. Es muy difícil pensar en este tipo de productos con una cobertura y un tipo de póliza tradicional. Entonces, yo te diría que al revés, en Latinoamérica, con los problemas económicos que tenemos en gran parte de los países y de poder adquisitivo, creo que es más valioso todavía estar pensando en compañías que digitalicen y que estén buscando productos bien a medida para nichos y de bajo costo. Y en esa misma línea, usted mencionó antes que la mayoría de estas insurtechs se enfocan mayormente en la distribución. ¿Dónde quedan los otros procesos de insurance? ¿Cuáles son los próximos más propensos a ser digitalizados? Bueno, vos fíjate que en los porcentajes que vimos para la región, teníamos bastante parejo lo que tenía que ver con distribución con lo que tenía que ver con servicios a las aseguradoras. Los dos tenían uno 43 y el otro 46, si mal no recuerdo. Entonces, obviamente distribución yo lo considero porque por ahí empezó la disrupción digital, porque cuando empezamos se empezó con los multicotizadores, con la venta en directo, con la venta por internet. Fue por ahí arrancó la digitalización y ahí arrancaron las insurtechs. Pero después, todo lo que tiene que ver con los servicios a las aseguradoras, y lo bueno que yo rescato del ecosistema insurtech es que es muy colaborativo en vez de competitivo. O sea, porque no puede existir una insurtech si no existe una aseguradora, a excepción de una como una full stack, el caso de Unit, digamos, que es una insurtech y una aseguradora todo en una sola cosa. Pero si no, la diferencia con otros mercados es que, y me voy a meter y no me maten todos los de fintech, pero muchas de las fintech, cuando salieron a romper el mercado y ofrecer algunos productos que eran competitivos con el producto de un banco tradicional. O sea, Ualá en Argentina sale con una tarjeta de crédito para los no bancarizados porque el sistema tradicional de tarjeta de crédito de los bancos tradicionales no llegaba a esos mercados. Tenés fintech que se dedican a dar microcréditos para gente no bancarizada porque no está, digamos, no tiene acceso a la parte bancaria. En el caso de seguros, yo, yo fundé una empresa de telemática para seguros de autos, como los seguros que vende Unit. Eh, era un MGA, yo no podía existir si no tenía una aseguradora. O sea, entonces necesariamente yo tenía que colaborar con una aseguradora porque yo aportaba la tecnología y parte del conocimiento y ellos ponen el capital, la póliza, la licencia y todo. Porque si no se requiere una inversión muy grande para tener tu propia licencia y los capitales mínimos.
Y como los startups todos arrancamos con un esquema de fondeo bajo, digamos, con el capital semilla y las rondas y todo ese esquema, no pensás en una aseguradora, entonces te alías con una aseguradora. ¿No es cierto? Eso me lleva a la próxima pregunta, que si no me equivoco, usted dijo que había que hacer como un catch-up a nivel de, con el tema de fondeo, específicamente con InsurTechs. Es una pregunta en dos partes. La primera es, ¿a qué cree usted que se debe eso? Y la segunda, entonces, ya que usted lo menciona, si puede una InsurTech sobrevivir sin un partner tradicional. Vamos a la de fondeo. Yo, la del catch-up de las inversiones, no estoy seguro si realmente es así o es una expresión de deseo y es lo que tengo ganas que pase. ¿No es cierto? Pero obviamente yo lo que creo es que los fondos cada vez más están empezando a mirar a Latinoamérica y a las startups de Latinoamérica con más apetito. ¿Por qué? Porque tecnológicamente están muy bien, de recursos humanos y la capacidad creativa y la capacidad de gestión han demostrado que los startups latinoamericanos son tan buenos como los de primer mundo, por así decirlo, ya sea de países más desarrollados o de Estados Unidos o de Europa, y que tenemos muy buen recurso humano con un costo menor. Es cierto que tenemos más dificultad para acceder a la tecnología, pero tratándose de, como dijimos, las InsurTech básicamente es en la nube y todo este tipo de servicios, al final terminamos accediendo todos a Amazon, Azure y ese tipo de plataformas, así que nos ponemos a tiro de lo mismo que tienen en el primer mundo. Y la verdad es que con menos plata hacemos más cosas. Entonces, de alguna manera, somos más baratos a los efectos de que si quieren invertir, normalmente lo que es una serie A en Latinoamérica para un fondo que está invirtiendo en startup acá, una serie A es 3 millones de dólares de promedio. Una serie A en Estados Unidos son 10 millones de dólares para arriba. Entonces, de alguna manera, no deja de ser una apuesta, y eso es lo que hacen los fondos de inversiones, los venture capital, no deja de ser una apuesta. Son fichas más chicas las que ponen Latinoamérica, diversifican más, pero me parece que con mucho potencial. ¿Cuál es la idea? Que muchas de esas puedan escalar más allá de la región. Y si vemos la la cantidad de unicornios que hemos podido sacar ya de Latinoamérica es cada vez más grande, o sea, ya empiezan a aparecer, ya hay varias de Argentina, hay de Brasil, hay de Colombia, cada vez más países han logrado romper la barrera del billón de dólares. Entonces, a mí me parece que hay muchas oportunidades acá y cada vez más fondos empiezan o a crear su fondo específico, como en su momento hizo SoftBank, que creó un fondo para invertir exclusivamente buscando los próximos unicornios latinoamericanos, o otras que directamente empezaron ahora a poner equipos de gente dedicados a buscar startups y oportunidades en la región. Sí, totalmente. Yo coincido y justamente yo creo que todos hemos evidenciado un proceso de maduración del ecosistema de startup en América Latina. Sobre todo esta nueva mirada y esta bajada de capitales de Silicon Valley hacia América Latina, donde tenemos, bueno, Newbank con 400 millones de dólares levantados en la última. Hay, sobre todo en el tema fintech, que sí está un poco más avanzado en América Latina, que el InsurTech me refiero. Pero está empezando a abrirse esa puerta de financiamiento. Y yo creo que ligado a la última parte de la pregunta de si es que definitivamente necesitan tener a una aseguradora tradicional al lado, como se ha dado hasta ahora, o sea, si vemos el caso de Unit con Universal, Unigo en Argentina con San Cristóbal, etcétera, básicamente por eso, por la alta barrera de entrada de poder tener esta licencia de seguros y demás. Pero paulatinamente yo creo que se va a abrir la puerta para que sean los fondos de inversión que lleguen y que permitan ese fondeo inicial, porque definitivamente sí, se necesita un capital importante si es que se quiere apuntar a ese segmento del InsurTech, pero ya se están abriendo esas puertas. Y ahora para el resto de como veíamos en el mapa,
Y eso explica también por qué, por qué hay una abundancia mayor en justamente agregadores, brokers, porque tienes una barrera de entrada menor, donde pues, si es que no hay una disponibilidad de capital tan amplia como si la había en Estados Unidos, pues lo más lógico era que ese segmento se desarrolle más. Y Salman, la segunda parte de la pregunta, si mal no recuerdo, era si podía existir una insurtech sin una aseguradora tradicional, ¿no es cierto? Correcto. Yo, digamos, puede existir algunos casos puntuales y concretamente pueden ser las empresas de asistencia. Hay empresas de asistencia que son insurtech. Connect en Puerto Rico es un ejemplo muy claro, donde vos, en definitiva, brindás asistencia al viajero, asistencia en temas de salud, mascotas, distinta asistencia para el hogar, y no es un seguro. O sea, es como un mercado, así como decía, hay empresas de microcrédito que no son un banco, porque en definitiva no pueden tomar depósitos si se fondean con su propio capital y ese es el que prestan y en definitiva su propio riesgo y terminan corriendo en paralelo con el sistema bancario tradicional. Las empresas de asistencia serían como el equivalente de esa fintech a la parte de insurtech, porque brindan coberturas bajo la forma de asistencia sin ser una póliza de seguro. Y obviamente también van a productos más chicos, o sea, te brindan asistencia al vehículo, y en muchos casos esos mismos servicios o se los proveen a una compañía de seguros que es la que lo vende, o en algunos casos lo venden B2C, y directamente vos contratás tu servicio de grúa o de remolque para tu vehículo, de asistencia para tu mascota, o asistencia para el hogar, de que cualquier inconveniente que tengas, te envían un plomero, te envían un cerrajero para algún problema con la entrada. Fuera de eso, sacando que seas una full stack, necesitan tener una aseguradora. Es más, convivimos permanentemente con las aseguradoras porque le proveemos o nos dan la cobertura que nosotros vendemos o nosotros le proveemos la tecnología para incorporarlo dentro de la póliza de ellos. Y ahí se han creado distintos modelos. Estos modelos de alianza en algunos casos pueden ser que sean las mismas aseguradoras las que han creado o sus propias incubadoras ayudando a grupos de startups a crecer. Han creado sus propios sandbox, que es el modelo en el cual vos creás un entorno protegido para desarrollar estos MVPs y que estos startups empiecen a probar un producto y lo comercialicen o se lo provean a la compañía y hacer distintos testeos. Entonces, cada una de las aseguradoras ha buscado como un modelo distinto de convivir y de empujar y de apalancarse también en el modelo de las insurtech. Supongo que digamos, han escuchado hablar alguna vez en los modelos de hackathon, digamos, que en definitiva es la aseguradora invita a un montón de grupos que ni siquiera son una startup formal, pero gente que está en este mundo, les plantea un problema y les da una semana, 3 días o lo que sea, para que propongan una solución. Entonces, vienen todos estos grupos con una solución basada en la tecnología para resolver este problema. La aseguradora elige 1, 2 o 3 de los que le parece que pueden ser una buena solución, y lo que hace es, les pone los recursos y el apoyo tecnológico que necesiten para que la desarrollen y lo prueben. Y si funciona alguna de esas, la que funcione, la termina contratando y a veces termina invirtiendo y siendo una insurtech cautiva de esta empresa, o en algunos casos invierte y directamente que salga al mercado abierto. Pero son como los 3 modelos más frecuentes que encontramos de colaboración y de convivencia en este ecosistema de seguros. Hay un par de preguntas aquí de la audiencia. La primera dice, ¿cómo digitalizarse en este país cuando las leyes de videodiligencia aún no se han actualizado? O sea, ¿qué rol juega básicamente el gobierno, que también en muchas partes del mundo está playing catch up a la industria? ¿Y qué rol tiene eso? ¿Cómo afecta
Tal vez nos pueden contar un poco de las experiencias que han tenido cada uno. Bueno, por ejemplo, acá veo que mencionan debida diligencia y demás. Si bien, y es una realidad a nivel latinoamericano, si bien hay algunos países que ya han modernizado sus leyes en cuanto a fintech e insurtech, por lo general la temática insurtech está inmersa dentro de los paquetes de leyes que se suelen aprobar de fintech. Algunos están más avanzados, algunos inclusive han adoptado modelos de sandbox que permiten justamente la creación y que pululen estas empresas que no estén al margen de la ley, sino que tengan un espacio regulado donde puedan desarrollarse. Definitivamente, sin esa regulación es más complejo, pero no es imposible. Y de hecho, más bien yo lo veo como una oportunidad. Una oportunidad para que vayan apareciendo estas empresas, como mencionaba Gonzalo, que prestan estos servicios y que ayudan a aseguradoras y que ayudan a otras empresas del medio a poder resolver temas que tienen que ver como, por ejemplo, con validaciones digitales. En Dominicana sí existen, yo creo que sería importante analizarlo por casos de uso, pero, por ejemplo, sí tienes algunas instituciones públicas como la Junta Central Electoral que te ofrece APIs para consultas de ciertos datos del padrón. No existe la variedad que buscarías o que te gustaría, pero ya tienes ciertos suplidores además muy hiperespecializados que te pueden permitir hacer validaciones biométricas, hacer validaciones y generación de documentos con firmas electrónicas. Entonces, yo creo que más bien, si bien sí hay una debilidad a nivel general de la falta de una ley que regule todo esto y que te permita tener un ambiente ideal con un sandbox, sin embargo, eso también genera una oportunidad enorme y más bien ahí está la oportunidad para startups que aprovechen eso y que lo resuelvan. Súper. Bueno, hay otra pregunta aquí del nivel de bancarización que tienen los países de Centro y Suramérica que han logrado desarrollar InsurTech con éxito. Si se han logrado desarrollar InsurTech con éxito, ¿Qué nivel de bancarización tienen aquellos países que han logrado desarrollar InsurTech con éxito? yo no sé si hay una relación tan directa entre el nivel de bancarización para las InsurTech. Sí, claramente para la FinTech, pero específicamente para las InsurTech, eh, hemos visto, y mira, te cuento casos específicos para irnos al extremo. Una empresa muy exitosa en África, trabajando en países absolutamente no bancarizados, y que a través de una aplicación mobile está brindando microseguros para incluso sembrados muy chicos de gente que vive, no es nómade, pero incluso gente que tiene rodeos de 4 o 5 cabezas y que son para sustentarse ellos, de las que ordeñan y todo. Y te imaginás que hay gente que está en un nivel donde para ellos que se les muera una vaca o que pase un problema con una vaca, o sea, pierden su sustento. Entonces, lo que se ha trabajado es que justamente esa es la gente que, si bien tiene muy poca capacidad de pago, es la que más necesita seguros porque no tiene posibilidad de reponer su stock cuando sufre una pérdida. Y lo que se ha hecho es gente que no está bancarizado y han armado un tema de microseguros y crearon como un sistema, digamos, de cobro en paralelo por el lado de los bancos. Entonces, estoy tratando de irme al extremo más bajo de los ejemplos que conozco de este tipo de empresas vendiendo servicios, en un lugar donde no hay bancarización. O sea, tuvieron que integrar una fintech y una insurtech en África, en países donde no tenían nada, y están vendiendo, o sea, la cantidad de pólizas que venden es muy significativa. Obviamente la prima es mínima y casi te diría que es más un tema que los mueve, más un tema social que un tema económico. O sea, casi la podríamos
considerar a esas aseguradoras como, digamos, como empresas de impacto más que como empresas que estén buscando profit, ¿cierto? Pero ahí está, un ejemplo en el cual, aún sin bancarización, las insurtech tuvieron margen y crecimiento. Mm, súper. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de la sesión, pero yo quería terminar con una pregunta un poco más amplia, que era si ustedes ven la industria de InsurTech como una revolución o como una evolución. Camilo, ¿querés empezar vos? Sí, con gusto. Mira, yo creo que en el caso puntual de las de InsurTech, a diferencia de las FinTech, coincido en que es más una evolución. Porque no estás viendo una propuesta de plantearte ya no lo hagas o contraplantear o acercar a decir, ok, el modelo de aseguradora tradicional ya no va, estas marcas no nos resuelven, ahora tienes esta de acá. Es más bien algo más colaborativo y más bien de decir, bueno, ahora hay esta nueva opción. Y por eso me inclinaría a decir que es una evolución desde ese punto de vista. Ahora, una revolución interna me parece que sí es, porque te obliga a romper una cantidad de procesos que sí te obliga internamente a tener guerras civiles dentro de las propias aseguradoras. Sí, coincido con vos de que desde el punto de vista macro es más un... a mí lo que me impresiona mucho de esto, te pasa también con la fintech y con todo, pero es el tema del punto de vista de la generación de empleo y la generación del autoempleo. La cantidad de microempresas que se han ido generando, y algunas después terminan creciendo, pero en eso sí casi te diría que lo veo como una revolución, porque hoy hay mucho más los jóvenes, cuando vos ya tratás con ellos en los últimos años del colegio, de la escuela, cuando piensan en el empleo, cada vez tenés más gente que está pensando en cómo va a ser su startup, en cómo va a ser su empresa, y cada uno vinculado a una industria distinta, pero digamos, cómo va a ser su empresa, que pensando en una vida corporativa de muchos años para la misma empresa y una carrera y siendo directores y todo. Yo cada vez encuentro más gente que lo que está pensando es en este modelo de startups como su forma de vida a futuro. Y ahí sí me parece que eso es más una revolución, que obviamente nos toca a todas las industrias y ahí está pegando en las insurtech también, porque lo que requiere es, en muchos casos, tenés el nicho para poder desarrollar una empresa con muy poco capital que termine dándole servicio a una aseguradora, que a veces si encontrás una aseguradora grande que tenga mucho volumen, vos desarrollaste una aplicación o un servicio o una solución de algo y te terminás enchufando dentro de una gran empresa que tiene cientos de miles de clientes a los cuales ese servicio automáticamente crece. Entonces, la curva de crecimiento de estos startups suele ser o fracasan muy rápido o crecen muy rápido. Lo que es difícil encontrar es una empresa que vos la encuentres, que está ahí con 4, 5, 6 empleados y vendiendo siempre lo mismo y esté 4 o 5 años en ese nivel. Eso yo no lo he visto. O se fundió al año y pico, o ya tiene 30 empleados. Es como que, como uno se enchufa dentro de una aseguradora grande, lo que termina pasando es que si la pegaste, el crecimiento es rápido. Bueno, buenísimo. Mira, perdón, había una pregunta más que me salté del público aquí, que es sobre la vulnerabilidad de y la ciberseguridad de las empresas InsurTech en Latinoamérica. Sí, te diría que es igual en Latinoamérica que en el resto, porque, como les comenté, como uno termina yendo a la nube, en definitiva, todos terminamos hosteando en los mismos servidores, todos terminamos yendo a Amazon, Azure, entonces las medidas de seguridad son las mismas. Ahora,
cuando vos tenés dispositivos, cuando vos desarrollaste hardware y estás usando esos dispositivos y las medidas de seguridad que vos apliques para la comunicación de los dispositivos hacia tu plataforma, esa seguridad depende de vos. Y ahí, obviamente, puede haber distintos niveles de desarrollo y de seguridad, y creo que sí es importante que cada aseguradora, al momento de evaluar una startup con el cual vincularse y al cual contratar el servicio, te hacen pasar por toda una serie de testeos de seguridad, una auditoría de seguridad, porque se tienen que proteger. O sea, cualquiera, como los bancos y las financieras son entidades reguladas, lo mismo nos pasa con seguros, y tienen que cumplir una normativa mínima de seguridad, y las Insurtech que quieran vender sus servicios a una aseguradora tienen que cumplir con con todo ese estándar. Es una de las partes en las cuales uno termina gastando más plata de la que creía cuando empieza con una idea. Porque te pones a programar con tus amigos, empezás a armar algo y decís, qué lindo, funciona, y cuando vas a hablar con la aseguradora te dicen, ¿y cómo tenés esto? ¿Y cómo se encriptó? ¿Y qué firewall estás usando? Este no cumple con el estándar. Necesitamos un Cisco no sé cuánto. Pero el Cisco vale $3.000, el que yo tenía era de 300, no importa. El de 300 no aplica para que se conecte con nosotros. Tenés que ir al de 3.000. Entonces empezás a invertir más plata que te permita pasar ese umbral para ser un proveedor de una aseguradora. ¿Y qué falta en República Dominicana, tanto de parte de las aseguradoras como del Estado, para potenciar el crecimiento de las InsurTechs en el país? Bueno, yo te diría, del lado del lado gubernamental, yo creo realmente que el acelerar la regulación es importante, el que exista un marco regulatorio. O sea, cuando no tienes una industria regulada, estás en una gran incertidumbre. Y sobre todo para un tema como banca o seguros, esa incertidumbre sí cohíbe el desarrollo. Entonces, el contar con un marco regulatorio apropiado para fomentar primero además una democratización de lo que es el acceso a InsurTechs es para mí fundamental. Si es que tú tienes barreras de entrada sumamente altas, y cuando me refiero a sandbox me refiero a ciertos mecanismos legales que se habilitan para que aparezcan startups que pueden prestar servicios a industrias reguladas como son los seguros o la banca, y lo puedan hacer bajo un ambiente controlado en el cual entonces no se las deja fuera, pero se permite que entren, que prueben antes de salir al mercado a ofrecer sus servicios a todo el mundo, porque se entiende que obviamente es delicado. Estamos hablando de industrias que justamente por algo son reguladas, pero es necesario que exista ese marco regulatorio. Ese para mí es el principal aporte. No tanto, no me iría tanto al lado de facilitar fondos de inversión o capital de riesgo, porque ese no es el rol del gobierno. El rol del gobierno no es poner capital de riesgo, para eso están justamente sus capitales, porque el dinero de todos los contribuyentes no está para fondear startups privadas, pero sí está en el rol del gobierno el habilitar que el ecosistema sea el adecuado. Y en ese sentido, del sector asegurador tradicional, por así decirlo, es pues justamente apostarle a estas startups que aparecen y que logran demostrar que tienen un producto válido, probado, como el que menciona Gonzalo, y consumirlo. O sea, consumir y trabajar de la mano con estas startups es la mejor manera de fortalecer y fomentar el ecosistema, porque una startup que logra venderle a una aseguradora grande va a tener una carta de presentación muchísimo más fuerte en el momento en el que salga afuera a querer levantar una ronda de capital internacional, porque ya tiene tracción. Entonces, esa es la forma adecuada en la que este ecosistema debería desarrollarse. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos llegando al final del espacio. No sé si queda alguna pregunta, Salman. Me parece que solamente, que Aldo José Ruiz me decía con lo de los ciberseguros, que específicamente a seguros contra ciberataques.
que se refería en la pregunta de ciberseguros específicamente a seguros contra ciberataques. Como el desarrollo de productos de seguros contra ciberataques. Exacto. Sí, obviamente es toda una industria nueva que ha aparecido, digamos, porque antes los ciberataques estaban más relacionados con las empresas grandes. Entonces las únicas que contrataban de alguna manera o buscaban algún tipo de cobertura para los ciberataques eran las empresas grandes. Y hoy lo que nos encontramos en los últimos años, y ya no necesariamente de la mano de las insurtech, sino simplemente de cómo evolucionó de alguna manera, si se quiere, el delito a raíz de que estamos todos conectados en forma permanente, la difusión de Internet en las casas, y uno opera más desde la casa, con el banco, accede al home banking y todo, y las empresas. Esto lo que ha hecho es que, básicamente, el seguro para ciberataques haya bajado, no solo de las empresas grandes, sino a empresas medianas, pequeñas e incluso a familias. Porque vos hoy podés contratar a título personal un seguro para sustitución de robo de identidad, phishing, de que te saquen la clave del banco, que te roben plata del banco y todo, y estamos hablando de una familia, de una persona física. En el caso de las pymes, lo que pasa es que siempre uno cuando habla con las empresas dice, no, pero yo tengo la empresa, ¿a quién le va a interesar robarme la información? Entonces, y ese es un concepto equivocado, porque a quién le interesa tu información es a vos. O sea, a vos, tu propia empresa es a quien le interesa la información, porque el que hace un ciberataque hoy en día, ¿qué es lo que hace? Busca dos cosas. Una, o sacarte del aire, o sea, te hace un ataque en el cual va contra la página con un montón de consultas permanentes hasta que te sature y te voltee la página, entonces te saca de mercado por un rato y te afecta tu calidad de servicio. O si no, lo que hace es, si encuentra una vulnerabilidad y logra entrar, porque alguno de tus empleados le dio clic a un mail y permitió instalar algo, o simplemente encontró alguna vulnerabilidad con algún puerto del firewall abierto, lo que hace es, entra, ni siquiera te roba la información, simplemente la encripta y te pide un rescate. Ustedes habrán todos escuchado hablar de que es muy común, le ha pasado al sistema de salud de Reino Unido, de que le encriptaron las historias clínicas de un montón de hospitales. Entonces, en definitiva, no es que te robo información, solo una vez que logré entrar, la encripto y le pongo una clave. Y si no me pagás, no te la doy. Entonces, te termino afectando, y no es que a mí me interese lo que vos tenés adentro, lo único que hago es me interesa que me pagues a cambio de darte la clave para que desencriptes lo que te hice. Y ese es un delito sumamente frecuente y que está afectando a empresas de cualquier tamaño. Y depende del tamaño de la empresa, es cuánta plata te piden, a que se los des en Bitcoin o en lo que sea, y es cuánta plata te pide. Puede ser que me des 5 Bitcoin, 1, o si es una empresa grande a la que terminaron agarrando porque son robots que están ejecutando estos ataques en forma masiva. Si son empresas más grandes, pedirán sumas más importantes. Pero en definitiva se ha transformado en un negocio masivo, de delito masivo, y por eso las empresas necesitan contratar. Primero, tratar de tener un buen proveedor de seguridad, un asesor que los ayude con eso, y después buscar una cobertura. Sí, y eso que mencionas justamente del asesor es fundamental. Con todo este pico que ha habido desde los últimos 3 años, que el ransomware se volvió una tendencia muchísimo más alta, y hay un montón de factores. Mucho de esto viene de Rusia. Hay estudios que están mostrando esta política no dicha o interna, en donde siempre y cuando no afecten dentro de este país, pues están protegidos, o básicamente no tienen persecución, porque hay existe mucho rumor acerca de, bueno, y es imposible traquearlos y demás. Pero más allá de esto, se está viendo también justamente la respuesta, como mencionaban, de el sector asegurador que no viene solo, sino en combo, viene con empresas dedicadas a ciberseguridad. Y yo creo que ese es el diferenciador que vamos a ver en el tema de seguros de ciberseguridad, que a diferencia de un seguro de incendios y líneas aliadas, donde la misma aseguradora tiene la capacidad de hacer su inspección y decir, ok, estamos de acuerdo con este riesgo y te firmo. Estamos entrando en un espacio tan sofisticado que definitivamente tiene que entrar con un asesor de seguros, una compañía especializada en donde
yo te entrego este seguro y tal vez ni siquiera te lo vendo directo, sino que yo se lo vendo a el proveedor de ciberseguridad, porque ya entramos en una dinámica muchísimo más sofisticada y yo creo que va a ser un gran reto el cómo hacer que eso llegue a las compañías más pequeñas, porque pues, las grandes, los bancos, etcétera, van a poder costearlo, pero para una pequeña donde un ransomware de $5,000, que para un banco no es nada, pero para una pequeñita sí la puede estar tumbando, va a representar entonces el siguiente gran reto a resolver. Bueno, no sé si Unit por ahí tendrá pensado en algún momento lanzar su nuevo producto de contra ciberataques, ¿no? Pero Por si te ransomwarean. exacto. Bueno, gracias Gonzalo, Salman, Camilo por acompañarnos y por introducirnos al mundo de InsurTech, que sigue siendo muy novedoso y aunque hay muchos que ya quizá están consumiendo productos de InsurTech, no necesariamente saben de qué se trata todo este movimiento, hacia dónde va y cómo, pues obviamente al final puede beneficiarlo, porque todo se trata de hacerle la vida más fácil al usuario, al consumidor. Entonces, gracias por acompañarnos, gracias a todos los participantes también por haber permanecido hasta el final del evento, invitarles a que nos sigan en las redes sociales de AdoFintech para que sigan enterándose de otras actividades que vamos a tener como esta también. Es en Instagram y en Twitter, @AdoFintech_oficial y nos pueden encontrar también en LinkedIn. No sé, Gonzalo, Camilo, Salman, si quieren igual decir algo antes de irnos. No, yo solo agradecer por la invitación y nada, espero que la próxima vez que los vea ya sea personalmente por allá. Bueno, ahí Camilo lanzó una idea al principio que Claro que nosotros sí. 100% la apoyamos, o sea que a ver si hacemos acá el próximo congreso y si me regalan una sonrisa rápido los expositores para hacer una foto de recuerdo, se los agradezco. 1, 2, 3 mirando a la cámara. Chévere. Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde a todos. Pueden encontrar la grabación de este panel luego en YouTube si quieren repasar algún tema o saben de alguien que necesitaba estar aquí y se lo perdió. O sea, que corra la voz y le cuentan. Bye bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Chao, gracias, Bye, bye. buenas tardes.